Hola, buenas noches, preciosa mujer de Dios. Ya estamos aquí de nuevo para escudriñar las Escrituras, para reflexionarlas, para analizarlas, para saber qué es lo que tiene nuestro Señor Jesucristo para nosotros en esta noche. Yo te agradezco tanto que puedas estar de nuevo conmigo, con el Espíritu Santo, y que me acompañes en esta transmisión que con mucho cariño, con mucha dedicación, el Espíritu Santo y yo hemos preparado para ti, esperando que en verdad sea de bendición para tu vida y que me puedas acompañar a lo largo de este tiempo que hemos preparado para ti. Hola Moni, bienvenida. Vamos a orar. Papito lindo, queremos darte gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das, bendito Señor, para acercarnos a tu hermosa palabra, Señor. Queremos poner este tiempo en tus benditas manos y rogarte, mi Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos dirija y que sea sobre todo poniendo las palabras en mi boca y quitando de mi boca toda palabra necia, toda palabra vana, toda palabra que no edifique, Señor. Al contrario, mi Dios, deseo con todo mi corazón que esta palabra que salga de mi boca, que sea como una semilla, que sea puesta en un corazón como una buena tierra y que con la ayuda de tu Santo Espíritu pueda dar mucho fruto. Gracias te damos, papito lindo, por tu presencia y por las mujeres hermosas que se están conectando para poder recibir de ti. Te damos gracias por tu amor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, hola Hilda, qué bueno que estás aquí, bienvenida. Bueno, pues vamos a empezar ahora con el capítulo número 12 del Evangelio de Juan. Y pues bueno, este capítulo, este estudio, este tema lleva por nombre Jesús ungido en Betania. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 26. Hace 8 días dije que el Evangelio de Juan tenía 22 capítulos, pero no, tiene 21. Y bueno, ya vamos uno más, nos faltarían todavía 9 capítulos, pero lo importante es que vayamos poco a poco y asimilando. De nada nos sirve correr y no recibir nada. Y bueno, vamos a comenzar con la introducción. Seguramente la casa en donde se celebra una cena fue la casa de los 3 hermanos, la casa de María, de Marta y de Lázaro, ya que María servía como era su costumbre. Espero que recuerdes quién era Lázaro. Era ese hombre que vimos la semana pasada en el capítulo 11, que fue resucitado por nuestro Señor Jesús. Obviamente que había una gran alegría en el corazón de sus hermanas y ellas celebran una cena en donde invitan a nuestro Señor Jesús, que va siempre con sus discípulos, a participar de esa cena. Vamos a leer del 1 al 3, dice así. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo a Lázaro, el que había resucitado, sentado a la mesa con el Señor llegando a la casa de María, María como siempre sirviendo, pero tenía listo ya, hola Katy, buenas noches, tenía listo ya María ese perfume de nardo, como dice aquí, nardo puro, de mucho precio, con el cual ungió los cabellos de Jesús. Y también en otra parte de la Biblia, en otro evangelio, dice que también le lavó los pies. De por sí era una costumbre en el pueblo judío, cuando alguien llegaba a casa, era una costumbre ungirlo, o sea, untarle algún perfume y lavarle los pies. Se tenía preparada siempre agua tibia en esa casa cuando sabían
que iba a llegar un invitado. ¿Cómo recibes tú y cómo recibo yo a un invitado a la casa? Obvio, si sabes que alguien va a llegar a tu casa, le preparas una cena, sabes que es alguien especial. A lo mejor en estos tiempos pues no les lavamos los pies, ¿verdad? Ni les ponemos aceitito, pero sí les ofrecemos un vaso con agua por lo menos y ya tenemos la cena lista que con tiempo preparamos. Imagínate la alegría, el gozo, el agradecimiento que había en Marta y en María de saber que su hermano estaba vivo, su hermano iba a permanecer. Ya habían pasado 6 días, dice aquí que 6 días antes de la Pascua vino Jesús. O sea, fue después. Recuerda que hace 8 días vimos cómo Jesús se tuvo que ir al pueblo de Efraín a de alguna manera esconderse por la presión de los judíos. Y ahora llega a Betania, llega a la casa de Marta y María, invitado por Marta y María a esa cena que prepararon para él. ¿Y de qué manera María lo recibe? Si a ti y a mí Jesús nuestro Señor nos hace un milagro, obviamente que es difícil que ahorita veamos un milagro de resurrección, aunque se han sabido por ahí algunos muertos que han sido resucitados, pero es muy difícil. Simplemente tú y yo hemos sido resucitadas porque, como veíamos la vez pasada, hemos sido resucitadas de nuestros pecados. No veíamos, no hablábamos, no caminábamos. ¿Por qué? Porque aunque veíamos y hablábamos y caminábamos, no lo hacíamos bien. Dice la palabra que estábamos muertas en delitos y pecados. Entonces, venimos a una vida nueva y en agradecimiento, ¿qué hacemos? No tenemos aquí a Jesús frente a frente. Pero ¿qué hacemos? Como si le ungiéramos, como si le laváramos los pies. Estamos aquí. Estamos reconociendo su poder, su amor y su gran misericordia. Esta es la manera, el aprender de Él, en que le lavamos los pies, en que le ungimos con aceite. Y fíjate, aquí dice que le ungió María con un perfume de nardo puro y dice aquí que era de mucho precio. Investigando en los otros evangelios, se dice que ese perfume valía 300 denarios. Un denario equivalía a un salario mínimo. ¿Cuánto está el salario mínimo? 120, 130, 150. Multiplícalo por 300 denarios. Te sale una cantidad más o menos de 45,000 pesos. Pero ahí se estaba viendo el agradecimiento y la gratitud, pues, de María. De no importar lo que iba a gastar, de no importar lo que iba a usar, con tal de agradar a su Señor y de agradecerle, de mostrarle su gratitud por lo que había hecho por su hermano. Vemos del 4 al 8 la actitud de otro personaje que estaba ahí. Dice ahí en el 4: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Lo vamos a ver después. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, porque se preocupara por ellos, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los vas a tener, mas a mí no siempre me tendrás. ¿Qué podemos ver aquí? Una actitud muy diferente. Vemos a una María derramando el perfume no importando el precio. Y vemos a un Judas que era el tesorero del grupo, el que se encargaba de los dineros, el que se encargaba de gastarse los dineros. Tú puedes decir, ¿pero cómo? Si él era un discípulo de Jesús. Pues tristemente esto se ve aquí y en todo momento y en todo lugar. Tristemente aún en las mejores familias y en las mejores iglesias y en los mejores lugares se ve gente que le gusta sustraer el dinero. Entonces, ¿qué dijo Judas? ¡Pero qué despilfarro! O sea, ese perfume se hubiera podido vender por 300 denarios, que es lo que cuesta, y dárselo a los pobres. Jesús conocía y conoce los pensamientos y el que le dijo, déjala. A ella le nació atenderme así, recibirme a mí, porque aún dice aquí,
para el día de mi sepultura guardado esto. Se acostumbraba también que cuando se sepultaba a una persona también se le ungía con perfumes aromáticos. Y todo esto ya era una preparación para la crucifixión de Jesús, ya estaba llegando su hora. Ajá. Entonces, por eso Jesús le dice a Judas, déjala. Para eso está ella está preparando las cosas. Vemos después del 9 al 11, otros personajes ahí muy importantes, ¿sí? Dice en el 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que él iba a estar allí y vinieron no solamente a causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Fíjate, ya estamos viendo a María y ya vimos qué actitud tomó cuando llegó Jesús a su casa. Ya vimos cómo actuó también Judas diciendo, qué despilfarro, pero porque quería recuperar el dinero que ya se había agarrado. Y vemos también a los fariseos, no se podían perder ese momento. O sea, vamos, porque va a estar Jesús en la casa de Marta y María y también va a estar Lázaro. ¿Qué tal si hasta nos los podemos echar a los dos de una vez? ¿Qué pasaba con esto? Obviamente, ellos no solo querían matar a Jesús, sino también ya querían eliminar a Lázaro, porque era la prueba evidente de todo lo que había hecho nuestro Salvador. A ellos no les convenía, como lo dijimos la semana pasada, no les convenía que la gente se fuera detrás de Jesús, porque iban a perder a sus prosélitos, porque iban a perder sus ganancias, porque ellos veían, tristemente eran tipo como Judas, todo le veían signo de pesos. Entonces no les convenía que la gente se convenciera de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el Hijo de Dios, que los dejaran a ellos y que siguieran a Jesús. Ajá. Entonces, vamos a continuar. Dice en el 12, del 12 al 16. El día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía también a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Ajá. Entonces, ahora vemos la actitud también de esos fariseos. Querían matar a Jesús. Imagínate al otro día cuando ven a Jesús entrando como un rey, ¿sí? Montado sobre, como dice aquí, un pollino o un asnillo, ¿sí? Y viendo que la gente lo recibía y le decía, Hosana, ¿sí? Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. No, yo creo que casi se estaban desmayando. Ahorita vamos a ver también esa actitud de ellos. Ajá. Pero ¿por qué el pueblo recibe a Jesús de esa manera? ¿Sí? Pues precisamente porque el pueblo, la gente que lo estaba recibiendo, sabía quién era Jesús. Y además, recuerda lo que decíamos la semana pasada, en estos tiempos, Israel estaba bajo el dominio de Roma. Israel tenía que pagarle tributo a Roma. Israel no era totalmente libre porque tenía que dar informes a Roma sobre todos los movimientos que hacían los israelitas. Y ellos ya estaban desesperados, ya querían ser libres nuevamente como una nación libre. Y entonces ellos conocían las escrituras y sabían que venía un Mesías, pero ellos esperaban a un rey poderoso, a un rey con capa y espada y corona, montado sobre un caballo blanco, pero de repente ven a Jesús.
entrando por la ciudad, montado en un asnillo, y aún así lo reciben. Y muchos de ellos le empiezan a poner esas ramas de palmera, que quiere decir alegría, que quiere decir fuerza, que quiere decir hermosura. Pero tristemente, unos días después, esos mismos hombres y mujeres que estaban recibiendo a Jesús con toda la alegría y poniéndole las ramas como tendiéndole una alfombra a su paso, eran los mismos que lo iban a crucificar. Ajá. Y vemos aquí esa clase de recibimiento. Primeramente, esos discípulos o esa gente que le recibe con alegría. Vemos a otros que también se añaden y que quieren ver y quieren saber quién es Jesús, pero no para adorarlo, sino simplemente como expectantes, como curiosos. Pero también vemos a los discípulos que se asombran y dicen, bueno, ¿y qué está pasando? O sea, ¿por qué la gente se alegra? ¿Por qué hay tanto movimiento? O sea, en ese momento los discípulos no entendían por qué la gente estaba dando ese recibimiento a Jesús, por qué estaba sucediendo lo que estaba sucediendo, pero sin embargo, posteriormente lo iban a entender. Ellos todavía no habían recibido todavía la presencia del Espíritu Santo, sino que en el momento en que Cristo, como dice aquí en el 16, en el momento en que Cristo fuera glorificado, ellos iban a entender estas cosas. Lo mismo pasa contigo y conmigo. Lo que ahorita está sucediendo no lo entendemos ni tú ni yo. Pero el día que Cristo viene a nuestra vida y nuestros ojos son abiertos y nuestros oídos destapados, entonces entendemos la obra de Jesús en tu vida y en mi vida. Los discípulos, a pesar de que estuvieron con Él 3 años, de que vivieron con Él, de que vieron sus milagros, sus prodigios y sus señales, no entendían todavía. Habían visto una resurrección de un hombre muerto por 4 días y todavía no entendían por qué estaba sucediendo esto. Dice del 17 al 19. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirla porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya ves que no consigues nada? Mira, el mundo se va detrás de él. Su mayor preocupación de ellos era que el mundo, que la gente lo estaban dejando y se estaban yendo en pos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa en estos tiempos? Nosotros estamos buscando también señales de que Cristo vive, de que Dios es un Dios de vivos. Y mucho lo hemos vivido desde pequeños y nos han enseñado una religión, nos han enseñado una creencia. Pero hoy el Espíritu Santo nos está llevando a conocer la palabra de Dios, nos está llevando a una nueva dimensión, nos está llevando a conocer la verdad, lo que está escrito aquí. Y tristemente, en lugar de que a mucha gente le dé gozo, le dé alegría, nos empiezan a criticar, nos empiezan a juzgar. No, hombre, ya se separaron de la religión. No, hombre, ahora ya son los hermanos separados y los aleluyos y los no sé qué tanto nos dicen. Pero como siempre lo decimos, la gente siempre va a hablar y nunca le vas a estar dando gusto a la gente. A quien le tenemos que estar dando gusto es a Dios nuestro Señor. Él es el que viene y el que nos da vida y el que nos da salud y el que nos da fuerza y el que nos da provisión y el que nos da todo lo que nos hace falta. ¿Qué dice la palabra del 20 al 22? Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Fíjate, no nada más eran los discípulos, ni los fariseos, ni la gente que llegaba de curiosa, sino también había griegos. ¿Qué estarían haciendo ahí los griegos? Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Llama la atención
el hecho de saber que en esa fiesta judía, porque era la fiesta de la Pascua, una de las fiestas muy importantes, recuerda que los judíos tenían fiestas muy importantes que se celebraban anualmente, había griegos. Y lo más seguro es que estos griegos tenían ya contacto con algunos judíos y por medio de ellos habían empezado a conocer la doctrina, la sana doctrina, la ley de Dios, y también estaban interesados en hablar con Jesús. Lo que aquí también llama la atención es que se dirigieron primeramente a Felipe, o sea, no fueron directamente a Jesús, sino fueron así como abriendo caminos, ¿no? O sea, antes de llegar a la máxima autoridad, voy a ver mientras quién me puede llevar hasta donde está él. Y entonces, con una actitud educada y correcta, buscan a Felipe, Felipe busca a Andrés, discípulos de Jesús, y entonces los dos buscan a Jesús. Ajá. ¿Qué aprendemos de aquí? Pues aprendemos a dirigirnos a una autoridad. Dios Padre es la máxima autoridad. Jesucristo nuestro Señor también es Dios, pero Él es la puerta. Si tú quieres llegar al Padre, necesitas entrar por la puerta que es Jesús. Lo vimos también anteriormente, ¿sí? Jesús nos da la entrada al Padre, aunque Jesús también es Dios. Ajá. Entonces, desde este momento estamos viendo cómo los griegos, sin conocer quién era Jesús y sin saber que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, se acercan educadamente y correctamente buscando primero a Felipe. Felipe dice, no, pues voy por Andrés para que entre los dos y para que él me ayude a llegar con nuestro Señor y decirle, Señor, te están buscando unos griegos. Y llama la atención también lo que Jesús contesta en el 23 y 24. Dice así, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Yo creo que los judíos, los discípulos se quedaron así como diciendo, ¿y eso qué? Ajá. Sin embargo, muchas veces nosotros no entendemos lo que hace Dios ni lo que dice Dios. Y decimos, sí, Señor, pero yo te estoy diciendo otra cosa y tú me estás saliendo con otra. Dios es sabio, Dios es poderoso. Y ve lo que les contesta. Mi tiempo ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Él ya tenía que llegar a la cruz. Haz de cuenta que todo esto ya empieza así, del capítulo 12 de ahorita en adelante, ya empieza la preparación para que Jesucristo fuera glorificado. Ya iba Él a llegar a la cruz, ya iba a ser resucitado, ya iba a subir a los cielos. Esto era el principio. Entonces por eso Él les dice, ha llegado la hora en que yo sea glorificado. Dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Obviamente que los discípulos en ese momento no entendieron nada. Después entendieron, obviamente, que Jesucristo tuvo que morir para que nosotros, tú y yo y los discípulos, y en ese momento fuéramos fruto. Tú y yo somos fruto del sacrificio de Jesús por el mundo entero. Por eso estamos tú y yo aquí. Y hay un canto que a mí la verdad me gustaba mucho cantar y de repente luego me pongo a cantar, si el grano de trigo no muere, solo quedará, pero si muere, mucho fruto dará. Y se refiere a esto. Yo me gozo cuando leo la palabra y puedo acordarme de cantos que yo cantaba cuando era pequeña con mi mamá y me doy cuenta que son cantos que vienen aquí y quizá yo nada más lo repetía como periquito, pero aquí me doy cuenta que es muy cierto. Inclusive cuando una persona deja este mundo y hay alguien que puede predicar la palabra, que puede llevar la paz a ese lugar, generalmente se habla de esto. ¿Por qué? Porque tristemente en los velorios es cuando la gente está más abierta para recibir la palabra y es el momento en que se puede hablar de esto. ¿Sí? Mucha gente que muere
es el instrumento que Dios utiliza para que la gente que se quedó viva reciba la vida. Y es lo que pasó con Jesús. Jesús tuvo que morir, Jesús tuvo que ser sepultado, resucitado y subir al cielo, para que también tú el día que mueras, también puedas resucitar, eso es dar fruto, y subir al cielo. Ahorita estamos resucitando a una vida nueva. Ajá. Y estamos dando fruto. ¿Por qué? Porque esto que estás aprendiendo ahorita y esto que yo estoy aprendiendo, porque yo aprendo junto contigo, es para dar fruto. ¿Cuál va a ser ese fruto? Pues que tu familia, tus hijos, tu esposo, toda tu casa también conozcan esta palabra y tengan esa seguridad y esa confianza de saber que el día que Cristo venga vamos a estar junto con Él. Y esto lo voy a repetir cada vez que nos veamos, porque de esto se trata. Esto es el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Si el Evangelio, la palabra de Dios, no vive en tu corazón, no entra por tus oídos, no se deposita en tu corazón, no va a poder salir de tu boca, no vas a poder dar fruto, ese fruto que Cristo quiere que des, que Dios quiere que des. Fíjate lo que dice en el 25 y 26 para terminar. Fíjate lo que es palabra de Jesús, ¿sí? Primero les dice el grano de trigo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Fíjate, o sea, son tantas cosas que pudiéramos decir de aquí, lástima que el tiempo no nos lo permite, pero fíjate, el que ama su vida, la perderá. O sea, si tú amas tanto tu vida que no quieres que... ¿Cuántas veces no te ha pasado que aquello que tienes más temor de que te pase, te pasa? Y sin embargo lo vemos ahorita, cuántas gentes se cuidan y no salen de su casa y están y a la primera que les dé el airecito ya se enfermaron. Y en cambio uno que tiene que subirse al transporte y bajarse, ir de Villa del Carbón a Coacalco y de Coacalco a Villa del Carbón, pues vamos con la bendición. ¿Sí? Sí amamos nuestra vida porque nuestra vida le sirve a Dios y obviamente que yo no quiero enfermarme, ni mucho menos mi familia, ni mucho menos ustedes que están aquí, que nadie se enferme. Ajá. Pero en la medida en que tú cuides más esta vida terrenal, entonces no te estás preocupando por tu vida eterna. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Todo esto implica un sacrificio. ¿Cuántas mujeres estamos en este momento conectadas? No somos muchas. ¿Cuántas se van a poder conectar después? Qué bueno que se conecten y gracias a Dios por ti, por quienes están aquí frente a esta cámara. Gracias a Dios por tu vida y gracias a Dios por las que van a estar en un momento después o mañana o cuando puedan. ¿Sí? Pero es un tiempo que necesitas, 30, 40 minutos que necesitas dejar de hacer cosas que a ti te gustan, quizá dejaste de ver tu programa favorito o dejaste que tu familia cenara sola por estar aquí. ¿Sí? Es una manera de perder tu vida, de no amar tanto tu vida. ¿Sí? Pierdes tu vida por causa de Cristo, pero Cristo te regala la vida eterna. ¿Sí? Si alguno me sirve, sígame. Esta es una manera de servirle a Dios. ¿Pero cómo le estoy sirviendo? Pues estás en capacitación. Cuando tú llegas a un trabajo, ¿qué es lo primero que te dicen? Señora, señorita, joven, vas a estar una semana en capacitación. Y entonces estás todos los días, ahí sí estás, ¿verdad? Porque te van a pagar. Ahí sí estás de día, de tarde, de noche, porque te conviene. Pues, ¿qué crees? Que esto es un pago mayor. El Espíritu Santo te está capacitando para tener la vida eterna. Dice, y donde yo estuviere,
allí también estará mi servidor. ¿Qué te está diciendo? Donde tú estés, también va a estar Cristo contigo, vamos a estar los dos juntos. El Señor nunca te deja, el Señor nunca te abandona. Él conoce tu corazón y sabe cuáles son tus necesidades, qué es lo que tu corazón desea, qué es lo que tu corazón anhela, cuáles son tus metas, tus propósitos, tus objetivos. Tú ya debes de saber qué quieres para el futuro, para ti, para tus hijos, para tu casa. Y te estás preparando porque nos preparamos en lo natural. Obviamente los muchachos deben de estar en la escuela, deben de estar preparándose. Tú como mujer debes de ser una mujer virtuosa, una mujer que trabaja con sus manos. Quienes tenemos que salir a trabajar y regresar es un doble trabajo y mis respetos. Yo lo hice durante 30 años. Y no por trabajar afuera dejé de trabajar adentro. No se puede dejar una cosa por la otra. Y sin embargo yo siempre supe que donde yo estuviera, mi Señor Jesús iba a estar conmigo y siempre me respaldó, siempre me ayudó, porque lo que yo trabajaba en lo natural y en lo secular, lo hacía principalmente para Él. Y veía fruto. Pude ver fruto durante 30 años de trabajo secular al frente de 25 años a un grupo de niños y 5 años como directora de una escuela preescolar. Pero pude ver ese fruto porque morí a mí misma, porque no me importaba si me decían, Rebeca, tienes que traer este material o estas cosas ahorita, y yo estaba con el bocado en la mano. Ni modo, tenía que dejar mi bocado para ir y atender a las autoridades. Pero sin embargo eso dio fruto. Al otro día descansaba y al rato ya comía, no pasaba nada. Pero sí, es una manera de reconocer a las autoridades, como lo hicieron los griegos que reconocieron a Jesús cuando llegaron a Jesús por medio de Felipe y de Andrés. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué crees? Que en lo secular yo tuve siempre un jefe, obviamente, la Secretaría de Educación Pública me pagó mi sueldo durante 30 años. Y tuve un jefe inmediato siempre. Cuando era educadora tenía mi directora y la directora una supervisora, la supervisora una jefe de sector, la jefe de sector, la jefa de preescolar. Siempre vamos a tener una autoridad encima de nosotros. Una autoridad a la cual le vamos a estar rindiendo cuentas. Pero cuando trabajas para Dios, porque esto que estoy haciendo es un trabajo para Dios, y cuánto me gustaría que también tú lo hicieras, y no me digas, no puedo, no sé, no tengo la capacidad. Mira, para Dios no hay imposibles, la cosa es que tú lo quieras hacer. Yo agradezco a Dios por la vida de las mujeres que estamos dirigiendo por medio de las redes sociales, porque puedo ver cómo van creciendo espiritualmente. Puedo ver cómo están interesadas y puedo ver cómo se van aumentando y se van integrando esas mujeres para ser capacitadas para el servicio de Dios. Dice aquí, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Honras, riquezas y gloria hay para aquellos que le sirven a Dios, para aquellos que le aman. Sin embargo, no le servimos para tener riquezas, para tener gloria, no. Le servimos porque es una necesidad que tenemos en nuestro corazón, porque amamos a la gente que nos rodea, porque no queremos que nadie se pierda, sino que venga la vida eterna. Que no es fácil esto, no es fácil, porque sí implica tiempo, sí implica dinero, sí implica esfuerzo. Ay, pero pues ¿cómo dinero? Pues yo tengo que estar gastando para ir para allá y para acá. Porque hay gente, no es mi caso, pero hay gente que se dedica más de lleno y más entrega a dar la palabra de Dios, y que tiene que viajar y que tiene que irse de misionero y que tiene que alimentarse, o que se tiene que pagar una renta en un local y se tienen que comprar instrumentos y muchas cosas que hacen falta para poder dirigir ya en forma una iglesia.
Sin embargo, no lo podemos entender y simplemente nos ponemos a juzgar y a criticar. No, es que ahí nada más piden dinero, es que ve cómo anda el pastor, es que ve cómo anda la pastora, traen coches del año y traen ropa de Christian Dior y que no sé qué, eso qué. Nada más dice, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Tú sírvele a Dios con tu persona, sírvele a Dios con tu esfuerzo, con tu trabajo, con tu dedicación. Y si puedes dar también una ofrenda que salga de tu corazón, dile, Señor, aquí está mi ofrenda, ¿a dónde la llevo? ¿A quién se la doy? ¿Quién te está sirviendo? ¿A quién la necesita? ¿A quién le hace falta? Hay muchas necesidades a nuestro alrededor y hay mucha gente a la que podemos apoyar, sobre todo en estos tiempos, gente que no tiene trabajo, gente que tiene necesidades, gente que está enferma, que tiene que comprar medicinas, que tiene que ir por un tanque de oxígeno. Hay muchas necesidades a nuestro alrededor y nosotros podemos ser parte de esas soluciones. Nosotros de esa manera podemos servirle a nuestro Padre y como dice aquí, nuestro Padre nos dará su honra, su reconocimiento. Imagínate el servir, el ser parte del equipo de nuestro Señor, el ser parte del equipo del ejército de Dios que en estos momentos estamos orando, luchando, bendiciendo, adorando a Dios, exaltándolo, porque pues entre más adoras a Dios, entre más lo exaltas, tienes ahí contigo la presencia del Espíritu Santo. No te desanimes, no desmayes. Sé tú siempre como María, quita tu pensamiento de un Judas y no andes viendo ahí lo económico y ay, ¿qué van a hacer con eso? No, ni seas tampoco como los fariseos, no, pero esa me la va a pagar y que estés buscando ahí de continuo hacer el mal, tampoco. Aquí la Biblia nos da diferentes ejemplos para que nosotros podamos seguir, que nuestro principal ejemplo sea Jesucristo nuestro Señor. Y que sigamos también ejemplos como el de María, que derramó su aceite, su perfume tan carísimo sobre la cabeza de nuestro Señor, que le lavó los pies. No se te van a caer a ti las manos, ¿verdad? Si sirves a alguien que llegue a tu casa y que lo recibas con alegría, con amor, con gozo, con entusiasmo. Ajá. Y que seas también como esos griegos que reconocen la autoridad de tu Señor, que te humillas delante de Él y que le dices, Señor, aquí está mi vida. Ajá. Y que sepas que todo lo que estás haciendo ahorita, estás trabajando en lo espiritual y estás preparando la vida eterna que Jesucristo nuestro Señor ya tiene para ti. Deja que el Padre te honre, deja que el Padre te reconozca, deja que el Padre te levante. Tú siempre sé humilde y sé sencilla y dile, Señor, aquí está tu sierva. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Pon tu mano en tu corazón y dile, Señor Jesús, en esta hora, bendito Rey, yo quiero darte gracias, papito lindo, por esta palabra que tú me has regalado en este día, Señor. Gracias porque durante toda la semana estuve recibiendo de parte tuya, Espíritu Santo, palabra de vida, palabra de fortaleza, palabra de ánimo, palabra de fe, palabra de esperanza, palabra de consuelo. Esa palabra que ha venido a traer paz a mi vida. Gracias Dios porque hoy puedo recibir de ti, Señor, palabras con las cuales yo me puedo dirigir a ti. Ayúdame a ser como María, a no escatimar, bendito Señor, lo que haya en mí, a darte mi vida entera, Señor, si es posible. Aquí está mi vida, tómala, bendito Dios. Quita de mí, Señor, todo pensamiento de maldad. Señor, no me permitas criticar, no me permitas juzgar, bendito Señor. Obra, Espíritu Santo, día a día en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser. Señor, transfórmame y cámbiame, Dios, y que día a día yo pueda estar trabajando para ti, Señor. Que pueda morir a mí misma para poder vivir y para poder dar fruto, Señor. Y que pueda cancelar y pueda negar mi vida misma
para que pueda vivir tu vida en mi vida. Yo quiero que tú me honres, mi Padre. Yo quiero que tú estés conmigo, Señor Jesús, a donde quiera que yo esté. Señor, como cada 8 días yo te abro mi corazón para que entres en él, para que habites en él, para que camines conmigo, para que cenes conmigo. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador y reconozco que he sido pecadora, reconozco que he desobedecido, reconozco que he sido rebelde y desobediente, pero creo que tú diste tu vida en la cruz por mí y que tu sangre se derramó para lavarme y para purificarme. Señor, gracias, porque tú escribiste mi nombre en el libro de la vida. Y el día que tú me llames a tu presencia, los libros van a ser abiertos y mi nombre va a estar escrito ahí y voy a poder estar contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor. Graba esta palabra en mi mente y en mi corazón y ayúdame, Espíritu Santo, para poder dar el fruto que tú estás esperando de mí. Te lo pido, mi Dios, en el nombre precioso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Pues gracias a Dios, hermosa mujer, por tu vida. Nos vemos, primero Dios, el próximo jueves. Está atenta a la voz de Dios durante esta semana. Que Dios te siga bendiciendo. Gracias por estar con nosotros. Te amamos mucho. Te deseamos que descanses en esta noche. Y pues, primero Dios, nos vemos la semana que viene. Gracias por estar aquí. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios cuide tu vida y la vida de tu hermosa familia. Gracias.